Bueno, díganme si pueden ver la pantalla, si me escuchan bien, si se ve bien. Bueno, entonces arranquemos, ¿sí? Ya saben, cualquier consulta, me paran, me hacen una pregunta y yo contesto, ¿sí? Total, el chat me salta la notificación, así que puedo ver cuando ustedes escriben. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema de la unidad 4, que es modalidades contractuales. A ver. Sí, la estoy grabando, así que quédense tranquilos. Bueno, vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a ver una parte de la unidad 4 que trata de modalidades contractuales, ¿sí? Y el principio general en materia de contratación dentro de la LST. El principio general que establece la ley de contrato de trabajo es el de la indeterminación del plazo, es decir, que el contrato preferido por la ley de contrato es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Si ustedes tienen la ley de contrato de trabajo, van a ver que en el artículo 90 establece el principio general de que el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. Y a su vez, el artículo 27 de la Ley Nacional de Empleo ratifica el principio general, es decir, sostiene también la indeterminación del plazo. ¿Sí? Bueno, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ustedes tienen que saber qué es la regla, siempre la ley laboral va a preferir este sistema, este contrato, y el contrato por tiempo indeterminado se caracteriza por tener fecha formal de inicio, de vigencia, pero carece de una fecha de terminación, ¿sí? No se sabe en concreto cuándo debería finalizar cuando el trabajador está en condiciones de jubilarse, ¿sí? Es el contrato típico del derecho individual del trabajo, ¿sí? Y salvo que se configure alguna otra causal en la práctica, como puede ser el despido o una extinción por muerte de alguna de las partes, etc., debería finalizar cuando el trabajador esté en condiciones de jubilarse, que hoy en día en Argentina depende de la edad jubilatoria que establece la ley de jubilación en la 24241, que para las mujeres es 60 años y para los varones 65. A partir de esa edad, las personas pueden jubilarse siempre y cuando tengan 30 años de aporte en el sistema general. Y actualmente, a partir del año 2017, se modificó la edad a partir de la cual el empleador puede intimar al trabajador a jubilarse, que es a partir de los 70 años, ¿sí? Así que el trabajador podría seguir, el trabajador o trabajadora podría seguir trabajando a pesar de reunir la cantidad de años de aportes y la edad, si lo desea, hasta los 70, y en ese momento recién el empleador podría intimar a la jubilación, ¿sí? Esto se produjo a fines del 2017 con la reforma previsional, que después lo vamos a desarrollar mejor en la parte de seguridad social. Se reformó el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que habla de la extinción del contrato por jubilación del trabajador, ¿sí? Así que recuerden las edades y que el empleador recién lo puede intimar a jubilarse al trabajador o a la trabajadora a los 70 años de edad, ¿sí? Bueno, y si seguimos los principios del derecho del trabajo, el principio de continuidad laboral, este contrato por tiempo indeterminado tiene presente la idea de estabilidad en el empleo y la permanencia del trabajador, ¿sí? Lo que establece el artículo 14 bis con respecto al trabajo privado o el trabajo en relación de dependencia privada, que es lo que vamos a estudiar nosotros porque no estudiamos la parte pública, lo que establece el 14 bis es la protección contra el despido arbitrario, que eso se manifiesta en el artículo 245, que en la práctica consiste en que los empleadores tienen libertad para despedir, pero si lo hacen sin causa, deben pagar una indemnización tarifada, es decir, que la ley me establece la manera en que debo calcular la indemnización, que en Argentina es un mes de sueldo por año de servicio, y esa es la protección frente al despido arbitrario de un trabajador privado, y eso es lo que establece el artículo 14 bis, ¿sí? Lo que pretende la LST es que se mantenga la vigencia del contrato
y por eso establece como principio general el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que debería durar hasta que el trabajador se jubile, pero bueno, eso muchas veces en la práctica no sucede. ¿Cuáles son las excepciones a este principio general del contrato de trabajo por tiempo indeterminado? Son las denominadas modalidades contractuales, ¿sí? Las modalidades contractuales, a diferencia del contrato por tiempo indeterminado, son contratos que tienen un plazo establecido, ¿sí? Son contratos por tiempo determinado, se va a saber cuándo finaliza el contrato, ¿sí? O por lo menos va a ser determinable el plazo, ¿sí? Y después tenemos también, hasta acá serían todos contratos laborales, las modalidades contractuales y el contrato por tiempo indeterminado, porque los regula la LST o alguna otra normativa laboral. Después tenemos los contratos no laborales, que también los estudiamos, a pesar de que no hay una relación de dependencia laboral, que son las pasantías y las becas, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadro en donde están los contratos laborales y los contratos no laborales, ¿sí? Los contratos laborales, bueno, el contrato por tiempo indeterminado se caracteriza por el periodo de prueba, que ahora lo vamos a analizar, está en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y las modalidades contractuales tenemos, la gran mayoría están desarrolladas en la LST, el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el contrato de temporada, el contrato de equipo y el contrato a tiempo parcial, ¿sí? Y también tenemos el contrato de aprendizaje, que está regulado por el artículo 1 de la Ley 25013, ¿sí? Y después tenemos los contratos no laborales, pasantías y las becas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a analizar el periodo de prueba, que es lo que caracteriza al principio general del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Bueno, el periodo de prueba es el lapso inicial del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Se aplica en la gran mayoría de las legislaciones de los países del mundo, ¿sí? Y es un periodo que se establece en la legislación para permitirle al empleador evaluar si la elección de un determinado trabajador ha sido la correcta, ¿sí? Es decir, es el periodo durante el cual el empleador, mientras el trabajador está desarrollando su actividad, su prestación de servicios, puede analizar cuáles son las destrezas, ¿sí? Y las aptitudes que tiene ese trabajador para ocupar el puesto de trabajo vacante, ¿sí? O sea, necesita el empleador frente a determinadas situaciones ver cómo se desempeña el trabajador en concreto frente a un trabajo determinado y ver si realmente satisface lo que él está buscando, ¿sí? Bueno, en Argentina el periodo de prueba ha tenido distintas regulaciones desde 1995, pero actualmente rige la redacción del artículo 92 bis de la LST conforme a la ley 25877, esta es la ley de ordenamiento laboral del 2004, ¿sí? Esto es lo que está vigente. O el artículo 92 bis establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Ya les aclaro que el periodo de prueba solamente rige en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y no en las modalidades contractuales, que son las excepciones, excepto el referido en el artículo 96, que este es el contrato de temporada, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia, ¿sí? Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo que establecen los artículos 231 y 232, ¿sí? Y bueno, y después el artículo 92 bis es bastante largo, sigue estableciendo cuáles son las reglas que van a regir el periodo de prueba, ¿sí? Así que primero analicemos este primer párrafo. Bueno, ya saben que el periodo de prueba es exclusivo del contrato por tiempo indeterminado. No va a estar nunca en las modalidades contractuales, siempre va a estar en el principio general. No se aplica el contrato de temporada, que es el que está en el artículo 96, porque el contrato de temporada también es un contrato por tiempo indeterminado, a pesar de ser una modalidad contractual, pero el legislador ha querido que no haya periodo de prueba en ese contrato para evitar posibles maniobras fraudulentas. Ahora cuando veamos el contrato de temporada vamos a explicar por qué. Bueno, el contrato, el principio general, por tiempo indeterminado, se entiende celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Eso quiere decir que a partir de que inicia una relación, que en la mayoría de los casos se celebra de manera verbal en lo que respecta a la prestación del consentimiento y a la fijación de las condiciones de trabajo, a partir de ese momento empieza la vigencia del contrato y se entiende que el trabajador está en periodo de prueba. Si las partes no dicen absolutamente nada, no expresan que se haya adoptado alguna modalidad contractual y no lo celebran por escrito,
o aun cuando no lo se den por escrito, porque por una cuestión de prueba, se va a entender que el contrato se encuentra en periodo de prueba, ¿sí? Durante los primeros 3 meses de vigencia, ¿sí? Bueno, lo importante acá son los efectos indemnizatorios. Durante los primeros 3 meses de vigencia, cualquiera de las partes, es decir, tanto el empleador como el trabajador, pueden extinguir la relación sin expresión de causa. Es decir, esto sucede, obviamente, es un artículo que beneficia al empleador, al empresario, porque puede extinguir el contrato sin pagar indemnización por antigüedad, ¿sí? Pero, en caso de extinguir el contrato durante el periodo de prueba, se debe preavisar, ¿sí? El preaviso es una obligación que tienen ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, de avisarle a la otra parte con la antelación suficiente que establece la ley sobre la extinción del contrato. Supónganse que el empleador va a despedir sin causa durante el periodo de prueba, lo puede hacer, no va a pagar indemnización por antigüedad del 245, pero debe avisarle con una anticipación suficiente, que la ley laboral establece en el periodo de prueba que el plazo de preaviso es de 15 días corridos, ¿sí? Y el plazo del preaviso siempre empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación, ¿sí? Si cumplimos con el preaviso, no deberemos abonar indemnización sustitutiva de preaviso durante los 3 primeros meses de vigencia, durante el periodo de prueba, y si no preavisamos, que es lo que sucede muchas veces en la práctica, no pagaremos la indemnización del artículo 245, pero sí la indemnización sustitutiva de preaviso, que es equivalente a 15 días de remuneración, ¿sí? Y como el preaviso y la posibilidad de extinguir la relación también está prevista para el trabajador, si renuncia, debería preavisar, también con 15 días de anticipación, pero en la práctica esto no sucede, lo mismo que pasa con el empleador que no preavisa, pero en la práctica no se ven casos de reclamos de la parte empleadora hacia la parte trabajadora en lo que tiene que ver con la indemnización sustitutiva de preaviso, que en teoría el empleador la podría reclamar, ¿sí? ¿Hasta acá me han entendido? Sí, profe. Listo. Fíjense que el periodo de prueba, más que nada, beneficia al empleador, porque puede extinguir la relación sin ni siquiera expresar ninguna causa, lo despide, le envía una carta de documento al domicilio del trabajador y le dice que a partir del día de la fecha no lo necesita más, que prescinde de su servicio, pero no tiene por qué abonarle la indemnización por antigüedad, ¿sí? Siempre y cuando preavise, tampoco pagará la sustitutiva de preaviso, ¿sí? Respetando el plazo de 15 días. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos las reglas del periodo de prueba, ¿sí? Son 7 reglas. El inciso 1 y el 3 establecen conductas prohibidas por la ley, y el inciso 2 establece una conducta abusiva también prohibida por la ley. Bueno, el inciso 1 dice que un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. Es decir, si yo contrato a un trabajador por primera vez, puedo utilizar el periodo de prueba, y si por X causa se termina el contrato y luego ese mismo trabajador ingresa a las órdenes del mismo empleador, no va a poder utilizar otra vez el periodo de prueba, ¿sí? Esto siempre y cuando el trabajador no haya renunciado, es decir, el contrato no se haya extinguido por renuncia del trabajador. Supónganse que tuve 2 meses contratado a un trabajador y el trabajador renuncia, me queda un mes de periodo de prueba, entonces si el trabajador por X causa luego en determinado tiempo vuelve a prestar servicios para ese mismo empleador, el empleador podría utilizar el mes que resta, o sea, podría valerse del periodo de prueba ese mes que le faltaba gozar del periodo de prueba, ¿sí? Así que siempre esta regla es más que nada cuando el empleador extingue el contrato y no cuando lo hace el trabajador, ¿sí? Y siempre y cuando tengamos un periodo de prueba todavía vigente. Bueno, en caso de que el empleador contrate a un mismo trabajador y vuelva a utilizar el periodo de prueba por segunda vez, la ley entiende que el empleador renuncia al periodo de prueba, ¿sí? Ahora voy a explicar qué significa que renuncia al periodo de prueba, porque el periodo de prueba, como yo les dije antes, la ley lo entiende implícito, dice que se entenderá celebrado a prueba, es decir, si la parte no dice nada, se entiende que está vigente el periodo de prueba,
durante los primeros 3 meses de vigencia. Podría suceder, que no pasa en la práctica, que el empleador de manera unilateral, y esto lo tendría que hacer por escrito para que quede constancia, elimine el periodo de prueba, es decir, que desde el día 1 el trabajador no está en periodo de prueba, por lo tanto si lo despido debería pagarle la indemnización por antigüedad, ¿sí? Y también podría suceder que suprima el plazo del periodo de prueba, es decir, en vez de que sea de 3 meses, que sea de 2 meses, que sea de 1 mes, que sea de 15 días, lo que no podría hacer es aumentarlo, porque violaría una norma del orden público laboral y sería perjudicial para el trabajador, ¿sí? Así que recuerden que si hay expresiones de la parte empleadora sobre todo, o de común acuerdo se ponen de común acuerdo el trabajador y el empleador, podrían eliminar o suprimir el periodo de prueba, en teoría, pero bueno, eso no sucede en general, ¿sí? Así que bueno, si violamos este primer inciso, la ley supone que hemos renunciado al periodo de prueba. Bueno, el segundo inciso establece una conducta abusiva, que es cuando un empleador contrata sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente, evitando la efectivización de ese trabajador o de esos trabajadores en el puesto de trabajo. Es decir, utiliza sucesivamente el periodo de prueba para evitar que un trabajador permanezca en el puesto de trabajo, ¿sí? Bueno, esta conducta abusiva, el inciso 2 me dice que se castigará con las sanciones que establecen los regímenes sobre infracciones a la ley de trabajo. Esto es el Pacto Federal del Trabajo, la ley 25212. Tendremos que ir a la ley 25212 y ver cuáles son las multas que se le aplican al empleador por el uso abusivo del periodo de prueba, ¿sí? Bueno, el inciso 3 establece la segunda conducta prohibida, que es el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral con el periodo de prueba. Es decir, según lo que vimos en la clase anterior, desde el día 1 de la relación, a pesar de que empiece con periodo de prueba, el empleador debería inscribir la relación y el contrato en el libro especial del artículo 52 de la ley de contrato, y también inscribir ante la AFIP el contrato, es decir, ante el Sistema Único de Registro Laboral. Cumpliendo con esos requisitos, estaremos cumpliendo con lo que dice el inciso 3. Si el empleador no registra al trabajador que empieza su relación laboral con periodo de prueba, se entiende que se renuncia al periodo de prueba, ¿sí? Bueno, ahora que ya expliqué el inciso 1 y 2, les voy a explicar qué significa esto. Si la ley entiende que yo renuncio al periodo de prueba, quiere decir, por ejemplo, que el preaviso ya no será de 15 días, sino que me va a regir el preaviso del régimen general, que depende de la antigüedad del trabajador. Si tengo un trabajador con menos de 5 años de antigüedad, el preaviso es de 1 mes de anticipación, y si tengo un trabajador con más de 2 meses de antigüedad, el preaviso será de 2 meses de anticipación, ¿sí? Entonces, si el empleador no registra al trabajador o realiza la conducta prohibida del inciso 1, como no va a regir el periodo de prueba porque está incumpliendo con la normativa legal, y la misma ley me dice que renuncia al periodo de prueba, en ese caso el empleador, si llega a extinguir la relación, tiene que preavisar con 1 mes de anticipación o con 2 meses de anticipación, dependiendo de la antigüedad de ese trabajador. En este caso va a ser de 1 mes, porque vamos a estar dentro de los primeros 3 meses de la relación laboral, pero el periodo de prueba no va a estar vigente, ¿sí? Bueno, y la otra consecuencia que sale del primer párrafo, que ustedes si se ponen a pensar, si el artículo me dice que durante el periodo de prueba las partes pueden extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, bueno, en principio podríamos pensar que si el empleador no cumple con el inciso 1 o el inciso 3, en ese caso el trabajador podría reclamar, en caso de despido sin causa, la indemnización por antigüedad. Bueno, ahora vamos a ver que eso no sucede, no procede, según un sector doctrinario. No está acá, a ver si se lo explico. No está acá, lo tengo que explicar ahora. Según un sector doctrinario y jurisprudencial, si estamos dentro de los primeros 3 meses de la relación laboral, a pesar de que no esté vigente el periodo de prueba, supónganse porque hay un contrato de trabajo en negro o porque el empleador cometió la conducta prohibida del inciso 1, bueno, en ese caso, ese sector doctrinario considera que igualmente no procede la indemnización por antigüedad, ¿sí?
porque acá me tengo que ir al artículo 245, por eso yo muchas veces se lo repito, es importante que lo conozcan. El artículo 245 me dice que en caso de despido sin causa se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses, ¿sí? Entonces, el artículo 245 me dice que debo tener una antigüedad mínima superior a los 3 meses, ¿sí? 3 meses y un día para poder cobrar o poder ser acreedor de la indemnización por antigüedad de los 45. Entonces, si estamos dentro de los primeros 3 meses de la relación laboral, supónganse a los 2 meses de vigencia, y el empleador despide sin causa a ese trabajador, ¿sí? A pesar de que no lo inscribió o incumplió con el inciso 1, porque no estamos en periodo de prueba, ese sector doctrinario o jurisprudencial sostiene que no se debe pagar el 245 porque no llegamos al mínimo de antigüedad, que es 3 meses y un día, ¿sí? Esa es la primera postura. Después tenemos la segunda postura, que es más favorable a la parte trabajadora, que sostiene que igualmente, a pesar de que el periodo de prueba no está vigente, es decir, porque el periodo de prueba no está vigente, se debería pagar igualmente el 245, a pesar de que ese trabajador no tenga la antigüedad mínima que establece el artículo 245, y se debe pagar el piso mínimo que establece el último párrafo del artículo 245, que es un mes de sueldo, ¿sí? Como mínimo se debe pagar a ese trabajador un mes de sueldo, no dejarlo sin protección, ¿sí? Esto proviene del plenario, esto no está en el Power, pero si lo ven en la bibliografía va a estar. Esta es la postura jurisprudencial y doctrinaria que sostiene que no se debe pagar el 245 durante los primeros 3 meses de la relación, es la postura que sigue el plenario de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que se llama Zawadi contra Sadaic, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá me entendieron con respecto al 245 durante el periodo de prueba? Bueno, tengo una pregunta de Mariano que dice, ¿cómo puede saber el trabajador que en el periodo de prueba se fue inscripto? Bueno, puede hacerlo. Actualmente lo más fácil es ingresar a la página de AFIP y con clave fiscal ver los aportes en línea y ver la fecha del alta. Si el alta está dada correctamente desde el día 1 de la relación y están discriminados correctamente los aportes de la Seguridad Social conforme la remuneración que se le devengó a favor del trabajador, así el trabajador puede constatar que realmente está inscrito desde el día 1 de la relación, ¿sí? También podría pedirle una constancia documentada, que eso lo prueba el artículo 80 de la LST, que después lo vamos a ver en la clase que viene. Podría pedirle una constancia documentada al empleador sobre la inscripción de la relación laboral desde el día 1 y sobre los aportes y contribuciones que se están haciendo. Pero lo normal es que el trabajador lo pueda hacer rápidamente vía web a través de AFIP. También en la página de ANSES permite ver el historial laboral, que también sería otra vía posible, con clave de seguridad social. Bueno. No, por nada. Bueno, sigamos con el inciso 4. Bueno, acá el artículo, a ver. Fernando el servicio. Sí. Aportes en línea se llama. Sí. Sí, está dentro de los servicios que aparecen de manera estándar cuando uno ingresa con clave fiscal a su perfil. Creo que no es un servicio que se deba agregar. Aparece de manera estándar, así que es fácil de encontrar. Bueno, el inciso 4 me habla de que las partes, desde el inicio de la relación laboral, tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral. En la clase que viene vamos a ver los derechos, facultades y deberes y obligaciones de las partes, que es muy importante que lo conozcan, porque una violación de alguna de esas obligaciones puede traer una extinción del contrato, una injuria. Así que sepan que desde el día 1, esto es algo obvio, porque por más que estemos en periodo de prueba, hay que respetar los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿sí? Con las excepciones que establece el artículo, obviamente, sobre todo en materia indemnizatoria.
Y tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales. Esto tiene que ver con el derecho que tiene el trabajador a ser delegado de personal, que es difícil que en la práctica se dé porque la ley 23.551 de asociaciones sindicales me pide una antigüedad mínima de 1 año de antigüedad para poder ser delegado de personal, salvo que se trate de un nuevo establecimiento de la misma empresa. Entonces en ese caso podría darse este caso que estando en periodo de prueba podría el trabajador postularse como delegado de personal. Después, cuando demos la unidad de asociaciones sindicales, veremos en qué consiste el régimen de los delegados de personal. ¿Sí? Bueno, las partes obviamente están obligadas desde el día 1 al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, siempre y cuando se haya cumplido con la registración. Esto establece el artículo 5. Así que desde el punto de vista contributivo, el periodo de prueba no le trae ningún beneficio adicional al empleador. ¿Sí? Bueno, el inciso 6, este es importante. El inciso 6 establece que el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. Fíjense que acá el artículo me diferencia, es lo que le expliqué la clase pasada, me diferencia los accidentes del trabajo de los accidentes o enfermedades inculpables. O sea, el trabajador va a tener cobertura frente a una dolencia del trabajo o frente a una dolencia inculpable, pero esa cobertura va a durar exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba, es decir, hasta el mes tercero, hasta la finalización del último día del mes tercero, a pesar de que el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. Supónganse que el empleador rescinde el contrato por despido en el segundo mes, y el trabajador está imposibilitado de prestar tareas porque padece de un accidente o de una enfermedad inculpable o sufrió un accidente o enfermedad profesional. Bueno, hasta el día último del tercer mes del periodo de prueba va a poder gozar de la cobertura, ya sea de la aseguradora de riesgo del trabajo, en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, ya sea la cobertura de la obra social a la cual esté adherido por su trabajo en caso de accidente o enfermedad inculpable. ¿Sí? Y acá, el último, lo que sería el inciso 6, la última parte, me dice que no se aplicará esta cobertura en el caso del cuarto párrafo del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Bueno, les explico muy por arriba, porque no es el tema de hoy. El artículo 212, en el cuarto párrafo, establece la indemnización que debe pagar el empleador en caso de extinción del contrato por incapacidad absoluta del trabajador, esto en materia de enfermedades inculpables. ¿Sí? Supónganse que el trabajador sufre un accidente fuera de su horario laboral, mientras no está en relación de dependencia, no está prestando tareas dentro de su jornada, ¿sí? o padece una enfermedad que lo deja completamente inválido, lo que pide la ley es un 66% de incapacidad, en ese caso se extingue el contrato y la ley pone en cabeza del empleador el pago de la indemnización, que es equivalente a la indemnización por antigüedad del 245. Bueno, en este caso, si estamos en periodo de prueba vigente porque registramos la relación, ¿sí? Y porque no hemos incumplido con el inciso 1, ¿sí? El empleador, en caso de incapacidad absoluta del trabajador, no deberá abonar esta indemnización por incapacidad absoluta, es decir, se extingue el contrato por incapacidad del trabajador, pero el empleador se exime de pagar esta indemnización, que es igual a como si lo hubiera despedido sin causa. ¿Sí? Después vamos a ver, cuando veamos esto, la crítica que le hace la doctrina a esta indemnización, porque fíjense que está poniendo en cabeza del empleador un pago de una indemnización por una causal totalmente ajena al trabajo. ¿Sí? Bueno. Y el último inciso me habla de que el periodo de prueba se computará como tiempo de servicios a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Esto es algo obvio porque desde el día 1, por más que el trabajador esté en periodo de prueba, ¿sí? Es el día en que se comienza a computar la antigüedad como tiempo de servicio. ¿Sí? Desde ese día voy a tener en cuenta todos los beneficios que establece la normativa en materia de vacaciones, en materia de ascenso dentro del trabajo, etc. ¿Sí? O sea, todos los beneficios que obtenga el trabajador por la antigüedad. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos algunos supuestos especiales dentro del periodo de prueba que se pueden dar, que son interesantes.
Puede darse una responsabilidad precontractual, esto es lo que vimos en la unidad de contrato de trabajo sin relación de trabajo. ¿Qué es lo que sucede cuando las partes celebran el contrato de trabajo? Recuerden, por prestación de consentimiento, pero fijan la fecha de iniciación de prestación de tareas para más adelante, y llegada la fecha del inicio de la relación no se concreta por X causa, ¿sí? Bueno, en ese caso, la parte que resulte perjudicada por la frustración del contrato, conforme el artículo 24 de la LCT, podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios que deberá perseguir el trabajador en la mayoría de los casos por la frustración del contrato, ¿sí? Y debe acreditar los daños que se le hayan causado, pero esta indemnización nunca podrá ser inferior a un mes de la remuneración que se haya convenido con el empleador o a un mes de la remuneración que surja del convenio colectivo aplicable según la categoría profesional de ese trabajador, ¿sí? Bueno, otro supuesto especial que puede darse es el caso de la mujer embarazada. Este es un caso bastante particular, ¿sí? Interesante, porque tenemos un sector doctrinario que dice una cosa y otro sector de la doctrina jurisprudencial que dice otra, ¿sí? Bueno, un sector bien apegado a la ley laboral, ¿sí? Es decir, a lo que dice específicamente el artículo 92 bis en materia de periodo de prueba, me dice que la garantía de estabilidad que tiene la mujer durante la maternidad no es aplicable. Bueno, acá tengo que adelantar un tema de la unidad de mujeres. La mujer, cuando está embarazada, o sabe que ya está embarazada, ¿sí? A partir de la noticia del embarazo, para poder gozar de estabilidad en el empleo, ¿sí? Es decir, para que el empleador no la pueda despedir sin causa, en realidad lo puede hacer, pero es más agravada la indemnización, la mujer lo que tiene que hacer es notificar a ese empleador fehacientemente, ¿sí? Es decir, por telegrama en la mayoría de los casos, que está embarazada y le debe avisar la fecha presunta de parto, es decir, conforme al certificado médico que le pueda extender su médico personal, ¿sí? Le debe avisar al empleador cuándo es la fecha probable de parto, ¿sí? Bueno, tomando esa fecha presunta de parto, empieza a partir de la notificación la estabilidad de la mujer en el trabajo. Esto quiere decir que el empleador no debería despedirla discriminándola por su condición de mujer por estar embarazada, pero si lo hace, es decir, si la despide sin causa, dentro de los 7 meses y medio anteriores o dentro de los 7 meses y medio posteriores a la fecha presunta de parto, la ley presume, ¿sí? Es una presunción que admite prueba en contrario, ¿sí? Es juris tantum, pero la ley presume que se la ha despedido por estar embarazada, ¿sí? Bueno, entonces la discusión es, en el periodo de prueba, cuando la mujer notifica al empleador su embarazo y la fecha presunta, ¿goza de la garantía de estabilidad o no goza? Fíjense que el artículo 92 bis habilita al empleador a no expresar la causa del despido y le dice que si no expresa la causa no deberá abonar la indemnización por antigüedad, ni ninguna otra indemnización salvo el preaviso si no lo otorga. Entonces hay un sector doctrinario y jurisprudencial que dice que, como el artículo 92 bis es tajante y claro en su redacción, si se exime al empleador de expresar la causa no tiene por qué abonar la indemnización agravada en caso de despido de una mujer embarazada que ha cumplido con la notificación, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende esta primera doctrina? Como verán, es una posición completamente contraria a la mujer trabajadora, ¿sí? Que se ciñe a la letra fría de la normativa, ¿sí? Bueno, y tenemos una segunda posición, más pro trabajadora, ¿sí? Que sostiene que la garantía de estabilidad igualmente se aplica en periodo de prueba, ¿sí? Porque lo que sucede en caso de despido sin causa de una mujer trabajadora que ha notificado su embarazo es un despido discriminatorio por su condición de mujer, por estar embarazada, esto es lo que sostiene la otra postura doctrinaria y jurisprudencial, ¿sí? Que ha tomado la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, como fundamento jurídico para fundamentar la operatividad de la garantía de estabilidad en materia de periodo de prueba, ¿sí? Y se protege obviamente el embarazo de la mujer, su
su derecho a no trabajar, ¿sí? Y a conservar el puesto de trabajo durante el plazo que establece la LST, ¿sí? Bueno, en ese caso, si supóngase se da un litigio determinado que llega a un juez que admite esta postura, que sostiene que la garantía de estabilidad rige también durante el periodo de prueba, la indemnización que le va a caber a esa mujer que se extinguió el contrato durante el periodo de prueba, va a ser la del artículo 182 de la LST, ¿sí? Que establece una indemnización agravada de 1 año de remuneraciones. No le va a corresponder, recuerden, el artículo 245 para la postura que sostiene que el fallo plenario Zaguadi contra Sadaic, y sí le va a corresponder para la postura que sostiene que como mínimo debemos pagarle 1 mes de sueldo, según el piso mínimo de los 45. Esto según la postura que tenga el juez que nos toque ante un litigio judicial, ¿sí? Pero sí o sí le va a corresponder el 182 en caso de que admitamos la operatividad de la garantía de estabilidad durante el periodo de prueba, ¿sí? Bueno, y otro supuesto es el caso del fallecimiento del trabajador. Bueno, el fallecimiento del trabajador está previsto en el artículo 248 de la LST, ¿sí? Que establece que en caso de muerte del trabajador, el contrato de trabajo se extingue, obviamente, por la característica de personalidad que tiene el contrato. Se contrata a un trabajador por sus condiciones personales y no puede ser suplantado por otra persona. Bueno, en caso de que fallezca, obviamente, se extingue el contrato. Y la consecuencia indemnizatoria es que el empleador le debe pagar una indemnización a sus causahabientes. Los causahabientes son en general familiares del trabajador, que están enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241, que son el cónyuge, la cónyuge, el viudo, la viuda, y los hijos en general menores de edad, ¿sí? Y los discapacitados sin limitación de edad. Bueno, todas esas personas van a percibir esta indemnización, que es equivalente a la mitad de la del artículo 245, ¿sí? Bueno, la discusión es si, estando vigente el periodo de prueba, el empleador, por fallecimiento del trabajador, debe pagar la indemnización. Bueno, hay un sector doctrinario que sostiene que no hay que pagar la indemnización del 248, que es la mitad del 245, porque específicamente el 248, para calcular la indemnización, me dice que es la mitad de la indemnización por antigüedad del 245. Entonces, como el 245 me habla de una antigüedad superior a 3 meses, y estamos en periodo de prueba, bueno, este sector doctrinario sostiene que no corresponde pagar la indemnización por antigüedad porque el trabajador no ha superado la antigüedad de 3 meses, ¿sí? Pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 7, ha dictado un fallo en el año 2007, Lemos Fortunata contra la Unión Argentina de Limpiadores Sociedad de Responsabilidad Limitada, en donde ha sostenido que igualmente procede la indemnización por fallecimiento del trabajador durante el periodo de prueba, porque en este caso no se produce un despido del trabajador, ¿sí? Lo que se produce es la muerte del trabajador, que es un caso mucho más grave, ¿sí? Bueno, entonces hay que proteger el sostenimiento económico de la familia, que es la que queda, ¿sí? Es la que queda luego del fallecimiento del trabajador. Entonces lo que hace el fallo es, acá aplica los principios el principio de indubio properario, ¿se acuerdan que lo dimos? Porque tiene que interpretar la normativa y lo hace una interpretación más favorable al trabajador, ¿sí? Y aplica el principio de razonabilidad y el de equidad, porque el juez tiene que ver la normativa, tiene que ver todo lo que rodea el caso en concreto y aplicar una solución más favorable a la parte trabajadora, ¿sí? Así que el fallo obviamente se basa en la gravedad de la causal de extinción, que es la muerte, y aplica el principio protectorio apartándose de la letra fría de la ley, ¿sí? Así que en este caso procedería esta indemnización del 248. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar las modalidades contractuales, que son las excepciones al principio general, ¿sí? En general, las modalidades contractuales, salvo el contrato por tiempo indeterminado del contrato de temporada, son contratos por tiempo determinado, es decir, están sujetas a un plazo determinado o determinable, ¿sí? Pero lo importante, más allá del plazo, es que la utilización de estas excepciones, lo que me interesa a mí es que sepan y que estudien y que les quede grabado, es que son excepciones, ¿sí?
O sea que las podemos utilizar en contadas ocasiones, no cuando nosotros queramos. Supónganse que el día de mañana ustedes quieren tener empleados, se ponen en una empresa y quieren contratar, tienen que pensar qué contrato van a utilizar. Bueno, los modelos contractuales van a ser la excepción, ¿sí? Las van a poder utilizar en contadas ocasiones, porque no depende de la voluntad del empleador la adopción de estas modalidades, sino que depende del cumplimiento de ciertos requisitos objetivos que deben probarse, que existan, ¿sí? Y deben cumplirse requisitos legales también que establece la normativa, ¿sí? Bueno, el artículo 90 establece que este es el principio general: el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, esto es lo que vimos anteriormente, y acá vienen las excepciones, salvo que su término, es decir, el plazo, resulte de las siguientes circunstancias, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el término de su duración, y que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Bueno, este inciso B es el que tiene que ver con el requisito objetivo que se tiene que existir en la realidad y probarse para poder adoptar esta excepción a la regla del principio general, ¿sí? Bueno, y fíjense que la última parte del artículo me dice que si no cumplo con estas exigencias del inciso B, es decir, no se presentan los requisitos objetivos o no logro probarlos, el contrato siempre, el contrato que en principio, si lo vemos por afuera, va a aparecer un contrato por tiempo determinado. Si no cumplimos con los requisitos, la ley lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado, y esto tiene que ver con el principio de continuidad laboral, que en caso de duda debe siempre seguir para adelante, seguirse por una continuación del contrato sin que se extinga, ¿sí? Se transformará en un contrato por tiempo indeterminado. Bueno, la primera modalidad contractual es el contrato a plazo fijo, que es el contrato por excelencia, por excepción a la regla general, ¿sí? Lo que caracteriza fundamentalmente a este contrato es que las partes saben de antemano, desde el día 1 de la relación, cuándo va a terminar, porque el término de su duración, es decir, el plazo, debe estar fijado expresamente por escrito en el contrato, ¿sí? Así que, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que tengamos un contrato a plazo fijo válido? Bueno, el primero es que tenga término cierto, ¿sí? Es decir, en el contrato debe decir su duración. Se debe saber que termina en tal fecha, ¿sí? Supónganse, celebramos un contrato a plazo fijo, hoy es 22 de abril del 2020, lo celebramos por un año, sabemos que el 22 de abril del 2021 va a finalizar, ¿sí? Segundo requisito es que se formalice por escrito. Bueno, acá tenemos una excepción a la regla del principio general de informalidad que rige en el contrato laboral, ¿sí? Este contrato lo tenemos que hacer por escrito, si no, va a ser un contrato por tiempo indeterminado. Si violamos la formalidad, no vamos a estar en presencia de un contrato a plazo fijo, ¿sí? Bueno, con respecto al plazo que debe ser cierto, no existe un plazo mínimo, ¿sí? Podría ser un contrato que dure una semana, lo cual sería raro, pero bueno, podría tener ese plazo mínimo. Sí, la ley establece un plazo máximo de 5 años, ¿sí? Bueno, con respecto al plazo máximo de 5 años, hay distintas posturas doctrinarias con respecto, por ejemplo, si las partes pactan un plazo superior, ¿sí? Bueno, hay una postura que sostiene que en caso de que se viole este plazo, deberá estarse a lo que decida el trabajador. Si al trabajador le conviene que dure 5 años, estará ese plazo. Si al trabajador le conviene que dure 6, 7 años, según lo que se haya fijado, de forma expresa, deberá estarse ese plazo. Hay otra postura, que es la más acorde al principio general de indeterminación del plazo, que sostiene que en caso de que las partes superen el plazo de 5 años, deberá considerarse que el contrato se ha transformado en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Así que bueno, dependiendo cuál sea la postura doctrinaria, ustedes tienen que pensar si es un contrato por tiempo indeterminado o se estará al plazo de 5 años normal o al plazo que el trabajador considere más favorable
a su situación, ¿sí? Bueno, y último requisito es lo que tiene que ver con la causal objetiva, ¿sí? En caso de que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Bueno, el ejemplo clásico en donde se puede utilizar el contrato a plazo fijo es cuando hay que sustituir, y esto acá estaríamos cumpliendo con el inciso D, con la causal objetiva, es decir, ¿cuándo puedo utilizar el contrato a plazo fijo? Bueno, por ejemplo, cuando una mujer está gozando de licencia por maternidad, que son 90 días corridos, en donde no puede trabajar, bueno, ¿qué hago para cubrir ese puesto de trabajo vacante durante los 90 días, que yo sé que la mujer no va a venir a trabajar? Lo suplento con un contrato a plazo fijo, porque el empleador sabe que va a finalizar cuando la mujer se reintegre después de los 90 días de licencia, ¿sí? Así que en ese caso estaría cumpliendo con el requisito B, con el requisito D, que es la causal objetiva, ¿sí? Así que los requisitos formales son los establecidos acá en el A, B y C, en los puntos A, B y C, y el requisito sustancial u objetivo es la condición del inciso D, ¿sí? Es la existencia de una causal objetiva. Y tenemos el caso de los discapacitados, que la Ley Nacional de Empleo, la 24013, en el artículo 42, establece una excepción al plazo máximo de 5 años. El artículo 42 sostiene que en caso de que se acredite la discapacidad de una persona contratada, el plazo máximo del contrato a plazo fijo podrá duplicarse, es decir, podrá llegar incluso a 10 años. ¿Sí? Sería la única excepción al plazo máximo de 5 años. Y también es importante que sepan que el plazo máximo de 5 años no solamente se aplica a un solo contrato a plazo fijo que exista entre las partes, entre el mismo trabajador y el mismo empleador, sino también a los sucesivos contratos a plazo fijo que se puedan celebrar entre las partes, entre el mismo empleador y trabajador, porque si tenemos un empleador que pretende ocultar una relación de tipo permanente, ¿sí? Una relación indeterminada, de plazo indeterminado, realizando sucesivos contratos a plazo fijo, supónganse, hace un contrato a plazo fijo de un año, un contrato a plazo fijo de otro año, y así sucesivamente, bueno, no va a poder superar el plazo máximo de 5 años, va a poder hacer a lo sumo 5 contratos a plazo fijo de un año cada uno, pero siempre y cuando exista la causal objetiva, ¿sí? Esto es lo más importante. No va a poder utilizar el contrato a plazo fijo de manera caprichosa sin que exista una causal objetiva que lo habilite a utilizar, y siempre respetando los 5 años de plazo máximo. Bueno, el preaviso, acá el preaviso, ustedes se preguntarán por qué hay que preavisar en el contrato a plazo fijo si las partes saben cuándo va a terminar el contrato desde el día 1 de la relación. Bueno, el artículo 94 de la Ley de Contratos de Trabajo me establece una obligación legal. Yo lo consideraría más un deber, porque si no lo cumplo hay una sanción, que no es la extinción del contrato, sino más bien la conversión en un contrato por tiempo indeterminado. En caso de extinción del contrato, las partes deben preavisar su extinción, ¿sí? En un plazo no inferior a un mes, ni mayor a 2 meses, es decir, un mes antes de la extinción del contrato, que sabemos cuándo finaliza porque está establecido en el contrato, le debo avisar a la otra parte que se va a extinguir. Esto en general es una obligación que debe cumplir el empleador, salvo que el trabajador renuncie, ¿sí? Y como máximo 2 meses antes, le debo preavisar, ¿sí? Salvo en el caso de que estemos frente a un contrato a plazo fijo y tenga una duración inferior a un mes, en ese caso no hay que preavisar, ¿sí? Y el plazo del preaviso, como ocurre en la generalidad de los casos siempre, en toda la normativa civil y laboral, empieza a correr al día siguiente al de su notificación. Es decir, yo hoy le envío la carta documento al trabajador que se va a extinguir el contrato dentro de un mes o dentro de 2 meses, esa carta documento le va a llegar mañana, ¿sí? Y a partir de pasado mañana empieza a correr el plazo del preaviso, ¿sí? Siempre corre a partir del día siguiente al de su notificación, ¿sí? Bueno, si no se otorga el preaviso, o se le otorga en un plazo superior a 2 meses o inferior al mes, en ese caso la ley entiende que las partes aceptan la conversión del contrato como de tiempo indeterminado, ¿sí? Así que fíjense que siempre la normativa va a buscar
que el contrato siga vigente, que no se extinga, ¿sí? Y que se transforme en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Bueno, el preaviso acá se otorga, a pesar de que las partes conocen cuándo va a finalizar el contrato, porque tiene la función de ratificar la extinción del contrato y confirmar su extinción. Por eso la ley establece que debe otorgarse, y en caso de no otorgarse, se transformará en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Bueno, acá vamos a lo más importante, que es lo que tiene que ver con la extinción del contrato a plazo fijo, ¿sí? Tenemos distintos supuestos, porque pueden suceder distintas cosas en la realidad de los hechos, ¿sí? Puede producirse un despido sin causa del trabajador antes del vencimiento del plazo, ¿sí? Supónganse que el contrato dura un año y a los 6 meses el empleador despide a ese trabajador sin expresar causa, ¿sí? No está justificado el despido. Entonces, al trabajador le va a corresponder la indemnización por antigüedad del artículo 245 y también, es decir, hay una doble vía reparatoria, le corresponde la indemnización del artículo 95, que establece una indemnización por daños y perjuicios del derecho civil que la jurisprudencia ha establecido que es equivalente a las remuneraciones que se deberían haber abonado a ese trabajador a plazo fijo hasta la finalización del contrato, ¿sí? Es decir, si lo despido, el contrato tiene una vigencia de 6 meses y debía extenderse por 6 meses más, le debo abonar el 245 completo más 6 meses más de remuneración, ¿sí? Y con respecto a la indemnización sustitutiva de preaviso, como en la práctica no se otorga el preaviso, en general, si el contrato tiene un plazo mayor al mes o a los 2 meses de preaviso, ¿sí? En ese caso, la indemnización por daños y perjuicios va a suplantar al preaviso, ¿sí? Siempre que la indemnización de daños y perjuicios sea mayor a lo que corresponde por sustitutiva de preaviso, no se va a pagar sustitutiva de preaviso y se va a pagar indemnización por daños y perjuicios más el 245, ¿sí? Recuerden este artículo 95 porque se repite en el contrato de temporada, ahora lo vamos a ver, y se repite en el contrato eventual, ¿sí? Bueno, segundo supuesto, ¿qué pasa si en vez de que me despidan, yo como trabajador renuncio sin otorgar el preaviso antes del vencimiento del contrato? Bueno, en este caso, en teoría, podría haber una indemnización de daños y perjuicios conforme al artículo 95 y será el empleador el que deba acreditar cuáles son los daños que se le ha producido por la ruptura ante tempus del contrato, es decir, por la ruptura anticipada antes del vencimiento. En general, no sucede que el empleador reclame esta indemnización. Bueno, y llegamos al vencimiento del plazo, como tercer supuesto. ¿Qué es lo que debería suceder en general, o lo que sucede generalmente? El contrato de plazo fijo se extingue por el cumplimiento total del plazo. Si se vence el plazo, supónganse de un año, bueno, en ese caso el vínculo va a finalizar, ¿sí? Bueno, acá tenemos que distinguir según el contrato tenga una duración superior a un año, de un año o más, y cuando el contrato tiene una duración inferior a un año, ¿sí? En caso de que el contrato tenga una duración superior a un año o igual a un año, bueno, habiendo mediado el preaviso correspondiente, al trabajador le corresponde una indemnización equivalente a la prevista en el artículo 250, bueno, el artículo 250 remite al 247, que trata la indemnización de extinción del contrato por falta de disminución de trabajo y fuerza mayor, y el 247 me dice que en ese caso corresponde una indemnización igual a la mitad de la del 245. Ustedes fíjense cómo siempre nombro el 245, por eso es importante que lo conozcan bien. La base de cálculo siempre sale del 245. Bueno, en caso de que el contrato tenga una duración superior a un año, hay que abonar media indemnización del 245. ¿Sí? Fíjense que a pesar de que el contrato finalizó correctamente y el empleador cumplió con todas sus obligaciones, otorgó preaviso, igualmente debe abonar una indemnización equivalente a la mitad del 245. ¿Sí? Y en caso de duración inferior a un año,
en ese caso, cuando el contrato vence por el plazo, por el cumplimiento del plazo, no se debe abonar ningún tipo de indemnización, salvo los rubros de pago obligatorio, que son el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales, que son rubros obligatorios que se pagan siempre, cualquiera sea la forma de extinción del contrato. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, obviamente, si el trabajador renuncia antes del vencimiento del plazo, no le va a corresponder ninguna indemnización, salvo los rubros de pago obligatorio. ¿Sí? Y por último, tenemos la posibilidad de que el trabajador incurra en alguna injuria laboral, en algún incumplimiento grave. En ese caso, el empleador lo podrá despedir con justa causa, y ustedes sabrán que el despido con justa causa, el artículo 242 de la ley ST, establece que no generará ningún derecho indemnizatorio, ¿sí? Porque el despido ha sido justificado. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Perfecto. Bueno. Bueno, segunda excepción a la regla, contrato de temporada. Bueno, el contrato de temporada es conocido porque, por ejemplo, es el caso de los guardavidas, ejemplo clásico, en el caso de la prestación de servicios que hacen en el verano, en zonas turísticas, ¿sí? El contrato de temporada se caracteriza por la prestación de un servicio, está definido en el artículo 96. ¿Se acuerdan que el 92 lo nombraba el 96? Porque en el contrato de temporada, a pesar de ser un contrato por tiempo indeterminado, no existe el periodo de prueba, ¿sí? El legislador ha querido que no haya periodo de prueba en el contrato de temporada para evitar el fraude que se podría dar, porque en general las temporadas pueden ser inferiores a los 3 meses, entonces se podría dar un fraude ocultando relaciones dentro de un periodo de prueba durante cada temporada. Entonces, en el contrato de temporada no se puede utilizar el periodo de prueba, ¿sí? Y es un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Lo que caracteriza es que se realizan actividades que son propias del giro normal de la empresa o explotación, es decir, que no son servicios extraordinarios, y se cumplen en determinadas épocas del año solamente, y se repiten año tras año, repitiéndose en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. ¿Sí? Lo importante que sepan es que es indeterminado, pero discontinuo en cuanto a la prestación, es decir, tiene prestaciones discontinuas, porque supónganse, dentro de un año de 12 meses, el trabajador de temporada va a prestar tareas durante 3 meses o 4 meses o 2 meses, y luego va a existir un periodo de receso durante el cual no va a prestar tareas. ¿Sí? Fíjense que el empleador paga la remuneración solo durante una época determinada del año, ¿sí? Y obviamente debe existir una causal objetiva para poder utilizar esta modalidad contractual, ¿sí? Los derechos y obligaciones de las partes durante cada temporada quedan suspendidas en el receso, es decir, tenemos periodos de actividad donde el trabajador trabaja y se le paga remuneración, y tenemos periodos de receso donde cesa el deber de ocupación, ¿sí? No hay que otorgarle tareas al trabajador, y a su vez el trabajador no se pone a disposición del empleador y no se le paga remuneración. Lo que se mantiene vigente, porque esto es importante que sepan, durante el receso el contrato sigue vigente, ¿sí? Es un contrato por tiempo indeterminado, no se extinguió. Durante el receso, a pesar de que las principales obligaciones quedan suspendidas, se mantienen los deberes de conducta, se mantiene el deber de buena fe, de lealtad, de guardar secretos, etc. ¿Sí? Así que siempre el contrato de temporada va a estar vigente hasta que se produzca su extinción por X causa. Después vamos a ver las extinciones. Y el trabajador de temporada, como es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, tiene protección contra el despido arbitrario, es decir, se aplica el 245, y tiene estabilidad impropia. La estabilidad impropia significa que se lo puede despedir sin causa, pero hay que abonar indemnización, a partir de su contratación en la primera temporada. Es decir, desde el día 1 de la relación, será como cualquier otro trabajador indeterminado. ¿Sí? Bueno, la doctrina sostiene que existen dos tipos
de, perdón, se me fue acá, existen dos tipos de contrato de temporada. Uno es el contrato de temporada típico y el otro es el atípico. Bueno, el típico es aquel en el cual la prestación laboral del trabajador de temporada se da en una época cierta del año, ¿sí? Que está preestablecida y se repite en los años sucesivos, ¿sí? Y acá este es el contrato de temporada típico porque se produce un receso entre temporadas, ¿sí? Hay un receso entre cada temporada. Y el contrato de temporada atípico es aquel en el cual la actividad se viene desarrollando ininterrumpidamente durante todo el año, ¿sí? Es decir, no tiene interrupciones, pero en la temporada adquiere un ritmo más intenso, entonces se necesitará mayor mano de obra, ¿sí? Bueno, con respecto al comportamiento de las partes al inicio de cada temporada, acá tenemos el caso de que la primera temporada se desarrolló normalmente y el trabajador ha entrado en periodo de inactividad, en periodo de receso. ¿Cuál es el comportamiento que tienen que tener las partes frente al inicio de una nueva temporada? Bueno, el artículo 98 me dice que con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador, o sea, una obligación contractual del empleador, debe notificar en forma personal o por medios públicos idóneos su voluntad de reiterar la relación en los términos del ciclo anterior. Es decir, debe hacerlo por un medio fehaciente, el empleador, por una carta de documento, ¿sí? Debe notificar al domicilio del trabajador que quiere que el trabajador en la próxima temporada vuelva a prestar tareas, ¿sí? En las mismas condiciones que la temporada anterior, o también le puede notificar por medios públicos idóneos, que la doctrina lo define como todos aquellos que sean susceptibles o aptos para comunicar la noticia, ¿sí? Como pueden ser publicaciones en un diario, o en la radio, o en la televisión, ¿sí? Es decir, medios de difusión masiva que el trabajador pueda tener conocimiento. Bueno, a partir de que el trabajador conoce esta voluntad de reiniciar la temporada, tiene un plazo de 5 días para expresar por escrito, es decir, debe notificarle al trabajador por escrito que va a presentarse a trabajar, o presentarse directamente ante el empleador el día 1 de la temporada, ¿sí? Bueno, hasta ahí el contrato de temporada seguiría vigente y las partes cumplirían con sus obligaciones contractuales. Luego, el artículo me sostiene que en caso de que el empleador no notifique, es decir, con 30 días de anticipación al inicio de la temporada o directamente no lo haga, se entenderá que rescinde, es decir, extingue unilateralmente el contrato, ¿sí? Y en ese caso va a responder por las consecuencias de la extinción, ¿sí? Obviamente, acá rige el artículo 245, ¿sí? Porque va a ser un despido sin causa. La ley no establece expresamente en el artículo 98 qué pasa si es el trabajador el que no se presenta a trabajar una vez que está notificado, o no se presenta o no notifica por escrito, ¿sí? Bueno, en ese caso la doctrina sostiene, como el artículo 58 de la LCT establece que no se admite la renuncia, no se presume la renuncia del trabajador a los derechos, bueno, en este caso va a ser una excepción porque el trabajador tiene una obligación de despedirse, porque ha sido notificado, y se va a tomar como una renuncia tácita al empleo o como un comportamiento inequívoco del abandono de la relación, y por lo tanto el contrato se puede extinguir por voluntad concurrente tácita, después lo vamos a ver en la unidad de extinción, o por abandono de trabajo si el empleador lo intima a presentarse y pasada 48 horas el trabajador no se presenta a trabajar, ¿sí? En ese caso, si el trabajador incumple con su obligación contractual de prestar tareas, a pesar de estar notificado, en ese caso no corresponderá que se pague ningún tipo de indemnización, ¿sí? Salvo los rubros de pago obligatorio. Bueno, con respecto al cómputo y goce de las vacaciones, el artículo 163 dice que siempre se van a gozar durante los periodos de receso, ¿sí? Y se va a gozar de un día de vacaciones por cada 20 trabajados, ¿sí? Las asignaciones familiares solamente se van a cobrar, van a ser percibidas por el trabajador de temporada durante los periodos de actividad, porque es el periodo durante el cual cobra remuneración,
y los salarios por enfermedad o accidente inculpable solamente corresponderán durante los periodos de actividad, es decir, durante la temporada el trabajador va a tener cobertura, ¿sí? Y durante el periodo de receso no. Pero como es un contrato por tiempo indeterminado, supónganse que el trabajador durante el periodo de receso presente una enfermedad inculpable o sufre un accidente inculpable. Si al iniciarse la temporada el trabajador se pone a disposición del empleador, pero no puede prestar tareas porque está inválido por una dolencia inculpable, bueno, en ese caso el empleador deberá abonar los salarios por la licencia por enfermedad o accidente inculpable hasta que termine la temporada o mientras dure el plazo de licencia legal, que después veremos cuál será la extensión en la unidad 8. ¿Sí? Bueno, tenemos acá la extinción del contrato de temporada. El contrato, ya saben, que no se extingue al finalizar el ciclo de prestación porque entramos en un periodo de receso y se supone que en la nueva temporada el trabajador va a seguir prestando tareas. ¿Sí? Bueno, en caso de renuncia del trabajador, el empleador solamente deberá pagar los rubros de pago obligatorio, que son el SAC y las vacaciones proporcionales. Durante el receso, en caso de despido, como el contrato sigue vigente, se deberá pagar la indemnización por antigüedad, ¿sí? Que va a ser igual a los periodos trabajados. Es decir, se va a computar como tiempo de servicio o como antigüedad solamente los periodos de actividad, ¿sí? Supónganse que en un año se trabajó 4 meses o 3 meses, bueno, vamos a tomar en un año digamos, año calendario, se va a tomar 3 meses de antigüedad, ¿sí? Y así por cada año serán 3 meses, 3 meses, 3 meses. Y así sumaremos la antigüedad y así calcularemos el 245, ¿sí? Y en caso de despido del trabajador durante la temporada, es decir, estando el trabajador prestando servicios, además de abonarle el 245, en caso de despido sin causa, debe pagarse la indemnización del artículo 95 que vimos anteriormente en el plazo fijo, que es la indemnización por daños y perjuicios del derecho común, que va a ser equivalente, según la jurisprudencia, a los salarios que debería haber cobrado este trabajador hasta la finalización de la temporada. ¿Sí? Bueno, y en caso de fallecimiento, se aplica el 248, acá no hay ningún tipo de problema, se aplica el 248, entonces deberemos abonarle la indemnización que es equivalente a la mitad del 245. ¿Sí? Bueno, el contrato de trabajo eventual, este es el contrato más complicado, ¿sí? Lo que caracteriza, fíjense el artículo 99, la redacción que tiene es bastante confusa, hay que analizarlo bien. El contrato eventual, lo que caracteriza el contrato de trabajo eventual y lo diferencia del plazo fijo, es que las partes no saben cuándo va a finalizar, ¿sí? Es decir, las partes saben que en algún momento el contrato se va a terminar, porque lo que caracteriza el contrato eventual es que es efímero, es extraordinario, es temporario y es precario, es decir, va a tener una duración corta, pero sabiendo que va a terminar no saben exactamente cuándo, si no saben la fecha cierta de terminación. Y también tenemos las causalidades objetivas que me habilitan a utilizar el contrato de temporada, ¿sí? Bueno, estas causalidades objetivas las enumera el artículo 99. Voy a poder utilizar el contrato de trabajo eventual como empleador cuando tenga que satisfacer servicios extraordinarios determinados de antemano. Con esto la ley me dice que el trabajador va a realizar servicios que son ajenos al giro normal de la empresa. Supónganse, tengo una fábrica que fabrica X X objetos, fabricaciones, etcétera, X mercadería, y sucede una catástrofe, una inundación, un desperfecto, un incendio, y hay que reparar esa fábrica. Bueno, los trabajadores van a estar suspendidos porque no van a poder prestar tareas, y voy a contratar trabajadores eventuales para reparar ese sector de la fábrica que está completamente dañado. Como la reparación de la fábrica no responde al giro normal de la empresa, voy a poder utilizar el contrato de trabajo eventual. También un ejemplo clásico es cuando alguna empresa, cualquier empresa, organiza alguna conferencia o evento de carácter público, ¿sí? Y bueno, va a contratar trabajador eventual, como puede ser el catering o el personal que realice la animación de la fiesta o del evento,
para poder llevar a cabo ese evento, ¿sí? Van a utilizar el contrato de trabajo eventual, porque la relación va a comenzar y va a terminar con esa prestación específica de la organización del evento, ¿sí? Fíjense que no es personal que va a realizar la tarea de la empresa específica, ¿sí? Sino que se va a dedicar solamente a ese evento, y cuando finalice el evento se extinguió el contrato, ¿sí? También, este es el segundo supuesto, voy a poder utilizar el contrato eventual en caso de exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa. Bueno, acá el trabajador eventual va a prestar tareas en esa empresa realizando actividades que sí tienen que ver con el giro normal de la empresa, ¿sí? Pero lo que sucede es que hay un aumento de trabajo, ¿sí? De la demanda de la producción de la empresa, entonces necesito mayor cantidad de trabajadores, ¿sí? Por eso voy a poder contratar de manera eventual. Cuando finalice la exigencia extraordinaria y transitoria de la empresa, el contrato se va a extinguir, ¿sí? Y el tercer supuesto es en el caso de que contrate a un trabajador exclusivamente y específicamente para realizar una obra determinada o para la prestación de un servicio determinado. El ejemplo clásico es la editorial que, a pesar de que su actividad permanente es la publicación de libros, ¿sí? O sea, el desarrollo editorial y publicación de libros, contrata a un trabajador determinado, es decir, a un autor determinado, para elaborar y publicar luego un libro determinado. Una vez que finaliza la elaboración del libro y la publicación, se termina el contrato. Fíjense que acá el artículo 99 asimila a un contrato permanente al contrato de trabajo eventual. Esta sería la excepción de la excepción, ¿sí? Solamente en contadas ocasiones podría utilizar este contrato de trabajo eventual en el caso de la realización de la obra o la prestación del servicio determinado, ¿sí? Bueno, y lo importante es que la prueba de que existe un contrato de trabajo eventual, y esto también rige en todas las modalidades contractuales, el que tiene que probar que estamos en presencia de una modalidad contractual es el empleador, ¿sí? Con prueba testimonial, con el contrato celebrado por escrito, probando la existencia de la causalidad objetiva, porque si no, el juez laboral va a decidir que estamos en presencia de un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Bueno, el contrato de trabajo eventual va a estar dirigido a cubrir un lugar de trabajo en circunstancias excepcionales, ¿sí? Apunta a la obtención de resultados concretos y temporales, y las partes desconocen el plazo de finalización exacto del vínculo, ¿sí? Así que las partes, aún sabiendo que en algún momento va a terminar el contrato, no saben con certeza cuándo, ¿sí? Fíjense que debe ser eventual, efímero, extraordinario, transitorio. Existe precariedad de vínculo, es decir, el vínculo es completamente precario, y esto debe ser conocido por el trabajador desde el comienzo de la relación. Bueno, acá hay una particularidad en lo que tiene que ver con la formalidad del contrato. En principio puede celebrarse verbalmente, es decir, puede no celebrarse por escrito, pero en la práctica es conveniente hacerlo por escrito, en materia de prueba sobre todo, y la forma escrita, a pesar de que el contrato en principio es no formal, está impuesta en dos supuestos. El supuesto del artículo 69 y el 72 de la Ley Nacional de Empleo, ¿sí? Bueno, estos supuestos establecen dos excepciones en lo que tiene que ver con la formalidad escrita. El artículo 69 establece el caso de la sustitución de trabajadores permanentes, ¿sí? Transitorio. Si voy a sustituir transitoriamente trabajadores permanentes que gocen de licencias legales o convencionales, por ejemplo, un trabajador que está padeciendo una enfermedad inculpable, entonces tiene una licencia legal durante la cual no presta tareas y cobra remuneración, ¿sí? Pero obviamente el puesto de trabajo no está ocupado por nadie. O que tuviera derecho a reserva del puesto por un plazo incierto. Esto tiene que ver cuando el trabajador, por ejemplo, que padece una enfermedad inculpable, se le vence el plazo de licencia legal remunerado y tiene un año más de conservación del puesto de trabajo durante el cual no presta tareas, pero no percibe remuneración. En ese caso, el empleador podría sustituir a esos trabajadores a través del contrato de trabajo eventual, pero debe celebrarse por escrito, en este caso puntual, y debe indicarse en el contrato el nombre del trabajador reemplazado, ¿sí?
Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, es decir, el que estaba gozando de la licencia legal o reserva de puesto, el trabajador eventual sigue prestando tareas bajo la modalidad eventual, el contrato se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado, y lo mismo sucederá cuando se venza el plazo de licencia o de reserva de puesto del trabajador, que esto varía según la antigüedad del trabajador, y el reserva de puesto siempre es un año, ¿sí? Si se vencen esos plazos y el trabajador eventual sigue prestando tareas bajo la modalidad eventual, bueno, igualmente el contrato se transformará en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Y el segundo supuesto, en donde es necesario utilizar la forma escrita, es el artículo 72, que establece que cuando se atiendan exigencias extraordinarias del mercado, ¿sí? Esto es lo que vimos anteriormente con respecto a exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa. En ese caso, en el contrato debe expresarse con claridad la causa por la cual contraté a ese trabajador, es decir, por qué, cuál es la exigencia extraordinaria que me habilita a mí a utilizar la modalidad eventual, y esa causa tiene una duración máxima, ¿sí? Que acá es donde caen en general los contratos en donde hay un fraude a la ley, porque el empleador utiliza la modalidad eventual para encubrir un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? La causa no puede exceder de 6 meses por un año, en un año, o no puede exceder de un año en un periodo de 3 años. Supónganse que durante 3 años haga distintos contratos eventuales, no puedo superar como máximo un año de trabajo, con trabajo eventual dentro de esos 3 años, ¿sí? Así que si tengo a un trabajador dentro de un año trabajando de manera ininterrumpida frente a un litigio laboral, el empleador no va a poder valerse de que existió un contrato de trabajo eventual, que en la práctica sucede que los empleadores intentan valerse de esta normativa, pero aplicando el principio de primacía de la realidad, estaremos frente, y obviamente este artículo 72, estaremos en presencia de un contrato indeterminado, ¿sí? Bueno, voy a avanzar rápido porque no sé si va a alcanzar todo el tiempo. El 71 y el 70 y el 71 de la Ley Nacional de Empleo, que fíjense, la 24013 también regula el contrato de trabajo eventual, establecen 2 supuestos en donde los cuales no se pueden utilizar los contratos de trabajo eventual. El primero es cuando el trabajador esté realizando una huelga o una medida de acción sindical, ¿sí? El empleador no va a poder suplantar a esos trabajadores que están ejerciendo una medida legítima de acción sindical, no podrá suplantarlos utilizando la contratación eventual, ¿sí? Con esto la ley trata de que el empleador no limite el ejercicio de un derecho constitucional que está previsto en el artículo 14 bis, como es la huelga, ¿sí? Y el segundo, el artículo 71, este es un caso obvio, porque si el empresario suspende o despide trabajadores alegando que no puede darle ocupación por falta de omisión de trabajo, como podría suceder actualmente con la pandemia del COVID, ¿sí? Y realice esa suspensión o despido durante los 6 meses anteriores, no podrá sustituir a esos trabajadores utilizando el contrato de trabajo eventual con otros trabajadores contratados de manera eventual, ¿sí? Obviamente, si estoy suspendiendo porque no puedo otorgarle tareas, no puedo después decir que necesito trabajadores y por lo tanto voy a utilizar la contratación eventual para suplantar a esos trabajadores, ¿sí? Se contradeciría el empleador, ¿sí? Bueno, la protección de la LST, lo que vimos hasta ahora en todas las clases, es plenamente aplicable a los trabajadores eventuales, ¿sí? O sea, por más que sean trabajadores precarios, tienen toda la protección de la normativa, y el empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato, es decir, no se debe otorgar preaviso, obviamente porque nunca va a saber cuándo va a terminar, no se sabe específicamente cuál va a ser el plazo de finalización, ¿sí? Y en general, teniendo en cuenta que el trabajador eventual es precario, carece de estabilidad, por eso, como principio general, podríamos decir que no se debe pagar el artículo 245. Sin embargo, sobre todo en el caso de prestación de un servicio concreto o de realización de una obra determinada, se debería respetarle el contrato al trabajador eventual hasta que se haya terminado con esa obra determinada o con esa prestación del servicio. Es decir, que si extinguimos el contrato antes
del agotamiento de la eventualidad, el trabajador podría reclamar las indemnizaciones correspondientes, ¿sí? Como ya se habrán dado cuenta, el periodo de prueba no procede, y si existiera periodo de prueba, fijado por el empleador por escrito, sería nulo, ¿sí? Bueno, en caso de extinción del contrato, esto es la regla general, por cumplimiento del objeto, si se cumple completamente el contrato, es decir, se agota la eventualidad por la cual lo contraté o se realizó la obra correctamente, solamente deberán abonarse el SAC y las vacaciones proporcionales, que son los rubros de pago obligatorio, ¿sí? En caso de despido sin causa, antes del agotamiento de la eventualidad, se deberá abonar el 245 y también el resarcimiento de daños y perjuicios del artículo 95, ¿sí? Y en caso de despido justificado, no deberá abonarse ninguna indemnización, y lo mismo sucede en caso de renuncia. Bueno, tenemos las empresas de servicios eventuales, que son empresas reguladas por la Ley Nacional de Empleo y el Decreto 1694 del 2006, ¿sí? Que son empresas que deben ser personas jurídicas, o sea, deben estar constituidas como personas jurídicas, y que tienen como finalidad exclusiva la intermediación de personal contratado de manera eventual, ¿sí? O sea, van a intermediar en la contratación de trabajadores que van a prestar tareas en otras empresas que son terceros en la relación laboral, ¿sí? Y que se las denomina empresas usuarias. Bueno, el decreto establece algunas previsiones que son antifraude, ¿sí? Como por ejemplo, lo que debe establecer la empresa de servicios eventuales en la documentación, ¿sí? Que se debe indicar que es una empresa de servicios eventuales y el número de habilitación que le da el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y descartando los casos de fraude que se dan cuando la empresa de servicios eventuales no está habilitada por la autoridad de aplicación, o cuando se envía un trabajador a una empresa usuaria y en realidad presta una tarea que no es eventual, sino indeterminada, descartando su supuesto de fraude, siempre, esto es importante que lo sepan, la relación de dependencia se va a dar entre trabajador y empresa de servicio eventual, ¿sí? Y la empresa usuaria va a ser un tercero en la relación laboral que solamente se aprovecha de la prestación de servicios, pero el verdadero empleador siempre va a ser la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Bueno, acá hay un error en el Power que les envié, porque las empresas de servicios eventuales, corríjanlo, ¿sí? En la parte A, tiene dos tipos de trabajadores, ¿sí? Tiene trabajadores que trabajan en la empresa de servicios eventuales, en la oficina, como puede ser, por ejemplo, Randstad, CESA Internacional, ADECO, Manpower, son ejemplos de empresas de servicios eventuales. Esos trabajadores, sí, a ver. Bueno, la relación de dependencia se da entre la empresa de servicios eventuales y el trabajador. O sea, ¿quién tiene que registrar la relación en principio? Porque hay muchas cosas que no estoy explicando, que las voy a explicar más adelante, si no la clase va a ser larguísima. Quien tiene que registrar la relación en principio es la empresa de servicios eventuales. ¿A quién le voy a reclamar la remuneración o la indemnización en principio? A la empresa de servicios eventuales. La empresa usuaria, que es donde el trabajador vaya a prestar tareas, es un tercero, no es el empleador verdadero, ¿sí? Siempre y cuando no estemos en un supuesto de fraude, ¿sí? Tengo que utilizar la modalidad eventual. Y en la práctica debe darse una causal objetiva para utilizar la modalidad eventual, ¿sí? No sé si
¿Te quedó claro, Julieta? Bien. Bueno, tenemos los trabajadores que trabajan en la empresa de servicios eventuales, que van a estar ligados por un contrato indeterminado de prestaciones continuas, no discontinuas, continuas. Y tenemos los trabajadores, que son los trabajadores eventuales, que van a prestar servicios en las empresas usuarias y están vinculados con la S, con la empresa de servicios eventuales, por un contrato de trabajo indeterminado, pero de prestaciones discontinuas, porque va a haber un periodo de actividad en la empresa usuaria y va a haber un periodo de inactividad en donde el trabajador no presta tareas, no cobra remuneración y va a estar a la espera de que la empresa de servicios eventuales le asigne un nuevo destino laboral. ¿Sí? Y con cada uno de esos empresas usuarias existirá una relación de carácter eventual. ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito que nos grafica cómo es la relación. Tenemos, sí, a ver. No, el error a corregir en el Power que les envié es que dice prestaciones discontinuas en el inciso A, pero es prestaciones continuas. En este cuadro, en este gráfico, vemos que la empresa de servicios eventuales es la empleadora del trabajador, ¿sí? Y con la empresa usuaria va a existir una relación comercial, porque existe un contrato de locación de servicios entre la empresa de servicios eventuales y la usuaria, porque lo que hace la empresa de servicios eventuales es intermediar en la contratación de mano de obra, ¿sí? Entonces, la empresa usuaria le paga por mes una suma de dinero a la empresa de servicios eventuales para que le provea de mano de obra, ¿sí? Pero la relación laboral va a estar dada con el trabajador. Y el trabajador con la empresa usuaria va a tener una relación en donde el artículo 29 bis, que no lo voy a analizar ahora, ¿sí? Me establece que la empresa usuaria, ¿sí?, es un tercero solidario responsable de todas las obligaciones laborales de la seguridad social que haya contraído la empresa de servicios eventuales. Entonces, si la empresa de servicios eventuales no me paga la remuneración a tiempo o me despide sin causa, ¿sí?, voy a poder reclamarle también a la empresa usuaria la totalidad de la deuda, ¿sí? Así que a pesar de que el empleador verdadero es la empresa de servicios eventuales, la empresa usuaria también va a estar obligada contractualmente. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Bueno. Bueno, durante los periodos de receso, el trabajador eventual, contratado por la empresa de servicios eventuales, no presta tareas ni percibe remuneración. Pero el receso tiene un límite, que está establecido por la Ley Nacional de Empleo, ¿sí? Perdón, por el artículo 5 del decreto 1694 del 2006. ¿Sí? Se puede extender este receso por 45 días corridos o 90 días alternados en un año aniversario. Es decir, puedo tener a ese trabajador eventual sin otorgarle nuevo destino laboral durante 45 días o 90. ¿Sí? Y durante ese receso no se devengará remuneración. Pero si me paso de ese plazo máximo, ¿sí?, le debo ya pagar la remuneración al trabajador eventual a pesar de que no está prestando tareas. En caso de que la empresa de servicios eventuales no cumpla con su obligación contractual, el trabajador deberá intimar a que se le asigne un nuevo destino laboral por un plazo de 24 horas, y en caso de que no se le otorgue el nuevo destino, se extinguirá el contrato
y se deberán pagar las indemnizaciones correspondientes, el artículo 245 y 232 del preaviso. Y en el caso contrario, cuando es el empleador, la empresa de servicios eventuales, que le notifica al trabajador la asignación de un nuevo destino laboral, ¿sí? Y el trabajador no se presenta, no manifiesta su consentimiento de seguir con la relación en el término de 48 horas, bueno, en ese caso la empresa podrá extinguir el contrato por abandono de trabajo y no deberá abonar la indemnización por antigüedad. ¿Sí? Bueno, contrato de equipo, la cuarta modalidad contractual. Bueno, este es un contrato que en la práctica prácticamente no se utiliza y se caracteriza porque existe un grupo de trabajadores que están representados por un capataz, por un jefe de equipo, por un jefe de cuadrilla, como ustedes quieran llamarlo, delegado representante, según el artículo 101, y ese representante de todo ese grupo de trabajadores va a negociar las condiciones de trabajo con el empresario o el empleador. Es decir, que el representante va a negociar cuáles van a ser los integrantes del grupo o equipo, es decir, él va a designar quiénes son los integrantes del grupo o equipo, y el representante va a pactar con el empleador la remuneración y va a pactar con los integrantes del grupo la forma de distribuir la remuneración. ¿Sí? Cada trabajador de ese grupo va a tener una relación laboral independiente con su empleador. Es decir, por más que exista un representante, que va a ser un trabajador más, cada uno de los trabajadores va a tener una relación laboral independiente con ese empleador. Es decir, a quien le van a reclamar siempre va a ser al empresario o al empleador y no al representante. ¿Sí? El ejemplo clásico que da la doctrina es la orquesta de música, en donde el director de la orquesta negocia con el empresario todas las condiciones laborales y la remuneración, y cada uno de los integrantes de la orquesta será representado por el director. ¿Sí? Obviamente cada trabajador de ese grupo va a tener derecho a que se le liquide la remuneración correspondiente según haya sido su participación. ¿Sí? Bueno, el quinto contrato que se excepciona a la regla es el contrato a tiempo parcial, que en este básicamente lo que hay es una reducción de la jornada, ¿sí? No puede ser superior a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, ¿sí? Siempre tiene que ser inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, ¿sí? Es decir, el trabajador se obliga por un número de días, de horas al día, a la semana o al mes, inferiores a las 2/3 partes, y la remuneración siempre tiene que ser proporcional a lo que cobre un trabajador de jornada completa, ¿sí? Un trabajador de jornada completa de 8 horas cobrará una remuneración total, y este trabajador a tiempo parcial cobrará una remuneración proporcional a lo que haya trabajado según lo que se le pague a un trabajador de jornada completa. Obviamente el inciso 2 del artículo 92 ter dice que no se pueden realizar horas suplementarias o extraordinarias, porque estaríamos pasándonos de la jornada habitual de la actividad, que son 48 horas semanales u 8 horas diarias, ¿sí? En el régimen general, y salvo el caso del artículo 89, que es el caso de cuando existe peligro grave o inminente para las cosas o las personas incorporadas en la empresa. En ese caso el trabajador está obligado a prestar auxilios suficientes en horas suplementarias. ¿Sí? Bueno, y otra característica distintiva del contrato a tiempo parcial es el que tiene que ver con los aportes y contribuciones a la seguridad social, que van a ser proporcionales a la remuneración que esté cobrando ese trabajador, ¿sí? Salvo los aportes y contribuciones a la obra social, que van a ser equivalentes a los mismos aportes y contribuciones que realice un trabajador a tiempo completo. ¿Sí? Y el contrato a tiempo parcial puede darse en un contrato por tiempo indeterminado, es decir, puede estar inserto dentro de un contrato a tiempo indeterminado con periodo de prueba, o puede darse en un contrato a plazo fijo, en un eventual, en uno de temporada, etc. ¿Sí? Porque lo que sucede acá es una reducción de la jornada. El contrato de aprendizaje, que es la sexta modalidad, ¿sí? Está regulado por la ley 25013, en el artículo 1,
que específicamente dispone su naturaleza laboral, porque anteriormente la doctrina discutía si era un contrato laboral o no. Bueno, ya sabemos hoy en día que es un contrato de naturaleza laboral. Si es un contrato laboral, debe registrarse correctamente y tiene una finalidad formativa teórico-práctica, ¿sí? Es decir, el contrato como principal prestación tiene que ver la formación teórica y práctica del trabajador, y como prestación accesoria tendrá la prestación del servicio. Tiene requisitos formales y de tiempo, ¿sí? El requisito formal es que se tiene que realizar por escrito entre un empleador y un joven de entre 16 y 28 años, y tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 1 año, ¿sí? Si el empleador no cumple con estas obligaciones, el contrato se transformará en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? La jornada de trabajo no puede superar las 40 horas semanales, y si se contrata a un trabajador de 16 años hasta los 17, ¿sí? Se debe respetar la jornada mínima de 6 horas diarias o 36 horas semanales, ¿sí? Bueno, y también hay una obligación contractual del empleador de entregar un certificado al aprendiz suscripto por el responsable legal de la empresa que acredite la formación, la especialidad adquirida por ese trabajador, por ese aprendiz. Si no cumpliera con esta obligación, el aprendiz podría compelerlo judicialmente a entregar y también reclamar los daños y perjuicios que le pueda causar la no entrega del certificado, ¿sí? Bueno, y después la ley establece algunas limitaciones en lo que tiene que ver con el número de aprendices que puede tener la empresa. El empleador debe otorgar preaviso con 30 días de anticipación, acá hay una diferencia con el régimen general, y si no otorga el preaviso, abonará una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo, ¿sí? Es decir, 15 días de remuneración en caso de no otorgar preaviso. Siempre que el empleador no cumpla con sus obligaciones contractuales en el contrato de aprendizaje, el contrato se transformará en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Y por último llegamos a los contratos no laborales, que no están regidos por la ley de contrato laboral, ni por ninguna ley de los estatutos profesionales ni convenios, así que no existe una relación de dependencia laboral, tal como la conocemos. Primero tenemos las pasantías, que están reguladas a nivel nacional por la ley 26.427, ¿sí? Que establece el sistema de pasantías educativas, que están dirigidas básicamente a los estudiantes de la educación superior con una edad mayor a 18 años, es decir, a los estudiantes de la universidad, que van a prestar, van a desarrollar una tarea en una empresa privada con personalidad jurídica o en un organismo público, o en una empresa pública, ¿sí? Obviamente existe una institución educativa que controla la prestación de tareas, que va a ser la universidad, porque existe un contrato entre la universidad y la empresa pública o privada donde el pasante va a prestar la tarea, ¿sí? Y existe una finalidad exclusivamente formativa para el estudiante, no existe una relación de dependencia entre el pasante y la empresa o organización, esto siempre y cuando en la realidad de los hechos se respete la normativa y no se encubra una relación laboral. Ustedes siempre tienen que leer la ley, cualquier ley que lean, la tienen que criticar con lo que ustedes conocen, con lo que pasa en la realidad, si nunca se queden con lo que dice la normativa. Las pasantías educativas, acá me dice que no originan ningún tipo de relación laboral, pero yo sé que en la práctica puede suceder que se encubra una relación laboral totalmente de un contrato por tiempo indeterminado, donde el empleador la encubre a través de una pasantía, ¿sí? Dice que es un pasante, le hace firmar recibo como pasante, ¿sí? Le paga la asignación de estímulo como pasante, y ni siquiera hay una institución educativa que controle la situación. Este sería el peor de los casos. Bueno, en ese caso ese trabajador podría reclamar las indemnizaciones de la ley de contrato, ¿sí? Debería probar que existe una relación laboral y que no hubo una pasantía correctamente configurada conforme a la ley, ¿sí? Bueno, y la pasantía correctamente configurada, según lo que dice la ley 26.427, tiene requisitos en lo que tiene que ver con la duración. El plazo mínimo es de 2 meses y máximo de 12 meses, ¿sí? Según las necesidades que tenga la empresa o el organismo público, y la carga horaria semanal es de 20 horas, ¿sí?
En caso de que finalice la pasantía, una vez cumplidos los 12 meses, y existe una vacante de pasante, puede renovarse por 6 meses más la pasantía en favor de ese pasante que ha finalizado los 12 meses, ¿sí? Y la retribución que se le paga al pasante no es remuneración, no tiene naturaleza jurídica de remuneración porque no existe una relación de dependencia laboral, sino que cobra una asignación estímulo que se va a calcular según el salario básico del convenio colectivo proporcional aplicable a los trabajadores donde presta tareas ese pasante, según la carga horaria que tenga el pasante, ¿sí? También es importante que sepan que el pasante tiene cobertura desde el día 1 de la pasantía en lo que tiene que ver con riesgo del trabajo, es decir, la RT contratada por la empresa o el organismo público va a cubrir a ese pasante por cualquier accidente o enfermedad del trabajo, y también va a tener cobertura de obra social, que va a ser la misma obra social que tengan los trabajadores de esa empresa u organismo público, ¿sí? Y por último nos quedan las becas, que las becas son prácticas rentadas, en donde la empresa becaria va a tratar de perfeccionar a un futuro de trabajador, si le va a dar capacitación y entrenamiento, para que a futuro pueda desempeñarse en esa empresa o en otra empresa, en otro establecimiento de la empresa, ¿sí? Y en general son contratos que deben ser breves, ¿sí? No superiores a un año, y deben ser realizados por escrito. Como no es un contrato laboral, en caso de extinción no existen indemnizaciones, ni tampoco preaviso. Y obviamente por su finalidad formativa debe entregarse un certificado al becario, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la clase de modalidades contractuales. Ahora sí me pongo a disposición de ustedes si tienen alguna duda, consulta, me dicen. Si quieren preguntarme algo que les haya surgido una duda en comparación con las otras clases. Ustedes irán viendo que a medida que avanzamos con las clases, yo voy dando los temas, tratando de parcializarlos, pero ustedes tienen que ir integrando todo, porque cuando se les presente un caso en concreto van a tener todas las unidades juntas, ¿sí? Van a tener todo junto y van a tener que conocer cada uno de los artículos más o menos para saber resolver una situación en concreto, ¿sí? Como por ejemplo cuando vimos el caso de la mujer embarazada en periodo de prueba. Aplicamos la unidad de mujeres y aplicamos la unidad de modalidades contractuales en ese caso. Bueno, con respecto al parcial, por ahora manéjense con las fechas que les pasé en la primera clase, que va a ser a fines de mayo. Por ahora tiene que ser esa fecha. No sabemos bien todavía cuándo va a ser exactamente la fecha ni la modalidad, porque tenemos que esperar lo que establezca la Universidad Nacional de Rosario en esa materia. Así que ni bien sepamos la fecha concreta y la modalidad, lo informaremos al grupo y a todos los alumnos, ¿sí? No sé qué prefieren ustedes, si que prefieren rendir escrito, prefieren rendir oral. Podríamos tomarlo, por lo menos la parte teórica, podría tomarla oral a través de este medio, o podríamos hacer un examen escrito, que eso ya depende ya más de la universidad, porque por una cuestión de control y de cómo va a ser el escrito, si va a ser multiple choice o si van a hacer preguntas en general, eso ya depende de la universidad, de cómo se va a instrumentar. Pero viéndolo así desde lejos, porque todavía falta, podría ser oral si ustedes quieren, o puede ser escrito. No sé qué prefieren. Bueno, obviamente tampoco depende de mí. Primero vamos a seguir la... Sí, ya veo que la mayoría quiere escrito. Veo que la mayoría prefiere el escrito. No depende de mí, depende mucho de lo que diga la universidad, ¿sí? Y no, sí, parcial va a haber, quédense tranquilos porque es un curso regular, por eso estamos dando las clases. Parcial y final va a haber, y se va a mantener la regularidad.
Depende mucho de lo que diga la UNR y después depende de lo que decía la cátedra. Así que estaré a las directivas de los titulares de cátedra, ¿sí? Y cuando tenga la información les avisaré con tiempo, así que quédense tranquilos. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta más, los dejo por hoy. Y bueno, prepárense para la clase del viernes, ¿sí? Que la va a dar Fernanda en materia de la práctica, ¿sí? Denle mucha importancia a la práctica porque es donde más se complican después, ¿sí? Bueno, parece que va a seguir la cuarentena por ahora, así que nos veremos seguido por este medio. Creo que la clase que viene la voy a dar también en vivo y alguna más la voy a pasar grabada porque son muchos los temas. Pero bueno, en teoría la próxima la voy a dar en vivo también a las 11 la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, cuídense y nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos pronto, ¿sí? Chao a todos.